Muy buenas tardes, maestros y maestras. Como cada martes, les damos la más cordial bienvenida a este espacio con Grupo Loga. Como ustedes han venido dándole seguimiento, en este mes, el mes de junio, estamos abordando el eje articulador, la apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Qué importante todo el tema de cómo iniciamos a los niños en el aprendizaje de la lectoescritura. Qué importante para la vida de todos nosotros comprender lo que leemos. Qué estrategia tan poderosa esta capacidad de la producción de textos escritos. Y son esto que he mencionado, habilidades que van a ser utilizadas y empleadas a lo largo de toda nuestra vida. Por lo que hemos de concebir a la lectura y a la escritura como una valiosa herramienta transversal para la vida de cualquier niño, de cualquier niña, de cualquier joven que haya estado dentro de la escuela. Hemos insistido, todos los especialistas que colaboran en Grupo Loga, que el trabajo de la lectoescritura no tiene nada que ver con la profesionalización de estas habilidades para después incorporarnos en alguna carrera, en algún ámbito laboral que use prioritariamente la lectura y la escritura. Qué bueno que algunos de nuestros estudiantes puedan utilizar la lectura y la escritura como una profesión o como un área laboral. Eso es maravilloso. Logran un nivel de perfeccionamiento de estas habilidades de tal manera que se vuelve una estrategia que nos permita trabajar a nivel profesional. Pero todas las profesiones, toda nuestra actividad cotidiana, diaria, tiene una enorme cantidad de experiencias, de provocaciones, donde vamos a requerir la lectura y la producción de textos, y eso nos hace mucho más capaces de enfrentar enormes experiencias que la vida nos va planteando. Por eso, para el mes de junio, hemos seleccionado este eje articulador que el Plan 2022 nos propone, por lo que acercar a los niños y a las niñas, a nuestros estudiantes, a producción de textos locales,
utilizarlo como una vía para que se introduzca un tema, para que profundicen un tema, que ellos mismos busquen algunos textos que les permitan entender las culturas. Qué maravilloso es cuando los niños comparan las tradiciones de la primavera o las tradiciones religiosas o las tradiciones del festejo de un día de la independencia de 4 o 5 países de diferentes lugares de la tierra. Y eso les va ayudando a ellos a encontrar en la lectura y en los textos escritos maravillosos recursos, no solo para comparar, sino para profundizar lo que cada una de las culturas es. Y hoy toca el tema de abordar la lectura como una forma de introducir un tema de aprendizaje. ¿Cuántas veces tenemos que abordar o un país o un personaje o un estilo o un formato literario o una región del país o algún tema que tu plan, tu programa implique, y la lectura puede ser un recurso? Y para abordar ese aspecto está con nosotros la doctora Claudia Romo Zabulga. Yo quisiera presentarla a ella, primero dándoles nuevamente a ustedes la bienvenida, pero además agradecerle a ella que nos acompañe, que hoy nos ayude a abordar este tema. La doctora Claudia Romo Sabugal realizó sus estudios de licenciatura en educación primaria en la Normal Francés Pasteur. Es diplomada en filosofía y pedagogía por la Universidad Panamericana. Obtuvo el grado de maestría en educación familiar en la misma universidad. Cursó el diplomado en enseñanza de las matemáticas y el diplomado en investigación educativa. Esta última en la especialidad de lectura en la Normal Superior del Estado de Querétaro. Obtuvo el grado de maestría en Ciencias de la Educación con acento en el desarrollo cognitivo, esto por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, y su grado de doctora en Socioformación y Sociedad del Conocimiento en el CIFE. Ha ejercido la docencia en todos los niveles educativos. Ha sido coordinadora de licenciaturas donde se forman maestros para educación primaria y preescolar, y ha también sido catedrática en licenciatura en preescolar y primaria. También ha trabajado en la licenciatura en educación con enfoque de inclusión, esto en la Universidad Mondragón. Ella, entre otras de sus actividades profesionales, ha diseñado y conducido talleres sobre diversos temas educativos y sociales, así como escuela para padres, y su conducción la ha hecho en diferentes instituciones públicas y privadas. Actualmente es directora general de Desarrollo y Proyección Humana, centro orientado a la capacitación docente, al acompañamiento de padres de familia y empresas, y ha impartido más de 200 cursos y talleres diferentes, así como publicado en revistas indexadas diversos temas, especialmente de los temas que he mencionado. Como ven, tenemos a la doctora Claudia, que abordará este tema. Les pido, por favor, para que después le demos a conocer de qué entidades nos acompañan, que nos vayan compartiendo desde dónde nos acompañan el día de hoy, pero además, conforme la vamos escuchando, podemos ir haciendo comentarios, haciendo solicitudes o planteando sus preguntas. Doctora Romo, muchísimas gracias
por siempre aceptarnos nuestras invitaciones y la dejo para que empiece a abordar el tema. Bienvenidos. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Como siempre es un placer acompañarlos y pues estar aquí para compartir algunas cosas. Yo creo que una comunidad de aprendizaje todos podemos aprender de todos y pues es por eso que estoy aquí, con la intención de compartir algunas ideas que creo que pueden ser útiles cuando nosotros las aplicamos en nuestro trabajo del aula cotidianamente. Yo creo que la cultura es precisamente el tesoro que tenemos todos los mexicanos, un tesoro que hay que hacer crecer, un tesoro que hay que compartir, un tesoro que hay que heredar. Y bueno, pues qué mejor que hacerlo a través de todo lo que los chicos aprenden a hacer en la escuela, especialmente a través de la lectura, que es esa puerta al conocimiento y a la cultura. Pues sin más preámbulos, de verdad les agradezco su atención, les agradezco que estén aquí, que se den el tiempo de acompañarme y voy a compartir una presentación, aunque sí les comento que vamos a detenerla de repente porque tendremos algunas actividades para interactuar. Entonces, pues comencemos. Si están listos, voy a compartir la pantalla para que puedan seguirme. Y bueno, considerando que la lectura en este momento y en este enfoque que voy a compartir será básicamente un anclaje, un primer momento de acercamiento de los chicos hacia un tema. Y para eso, pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer es precisamente, voy a tener que volverla a abrir porque a veces se traba. Ahorita la vuelvo a hacer grande. Aquí está. Ahora sí. Aquí está. Pues vamos a empezar con la lectura. Si estamos hablando de lectura, vamos a comenzar. Voy a pedirle a, yo creo que si la doctora está aquí, doctora Ganem está aquí. Sí, aquí ando, aquí estoy. ¿Quiere ayudarme a leer el texto? Sí, claro. Sí, todos lo van a leer Ya desde la puso a leer la Pati. Claro, claro que sí. Porque le dice, no me dejen sola, ¿quién anda por ahí? Aquí Muchas andamos. gracias. Dice, el restaurador de máscaras. Nuevamente, el pequeño hombre acudía con el restaurador de máscaras y ante él dijo, vengo a ti para que restaures mi devastada y vieja máscara. El restaurador de máscaras, al percatarse de que con esta era ya un sinnúmero de veces que venía y cada vez en más mal estado, decidió hacerle una revisión general y encontrando el problema la restauró. Desde entonces el restaurador de máscaras se convirtió en el restaurador de corazones. Bueno, voy a pedirles por favor que ahora de manera individual vuelvan a leer este pequeño cuento de Emilio Rojas y a ver cada uno qué es lo que encuentra. Ahorita vamos a compartir algunas ideas. Muy bien. Ahora voy a quitar la pantalla y voy a pedirles que, yo sé que todos quieren participar, pero no podemos todos, tiene que ser poco a poco. ¿Quién de ustedes quiere compartirme lo que rescata de este cuento, lo que piensa y lo que considera haber reflexionado a partir de este pequeño cuento? Nada más 3 personas, porque les digo, por cuestiones de tiempo, vamos a limitarnos a 3 personas. A ver, ¿quién levanta su mano? Aquí vamos a ver en la pantallita quién puede levantar la mano. A ver, ¿alguien dijo yo? No se amontonen. Está bien que dije que poquitos, pero ok. A ver, hay alguien que se llama Tere y está aquí con su iPhone. Ok. A ver, maestra Tere. Sí, maestra, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo lo que entiendo ahí, que esa persona que iba con la máscara dañada, puedo ser yo misma que traigo cargando ya algún problema o alguna situación que me esté dañando emocionalmente. Y por eso lo entiendo yo de esta manera, porque al final dice que el restaurador de máscaras se convirtió en un restaurador de corazones. Igual pudo haber sido ese restaurador de máscaras, puede ser no sé, un amigo, una amiga, una hermana o alguien a quien tú puedas considerar tu confidente, él puede ser tu restaurador. Perfecto. Yo más o menos por ese lado fue que me fui, maestra. Perfecto, muchas gracias. A ver, otra mano. ¿Quién más dice yo? ¿Nadie? Ah, maestra Carolina, a ver, la escuchamos. Y luego la maestra Laura Pérez Pérez, y ahí ya estarán las 3 participantes. A ver, maestra Carolina, la escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Sí, 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 perfecto. Ok. En el momento en que estoy perdiendo la activación del audio, ¿me escuchan? Sí. Ah, Sí. bueno. Ok, en el momento en que conecta al final que dice restaurador de máscaras como el restaurador de corazones, yo entendí como una terapia. O sea, una persona que va a una terapia a rehacer su máscara porque finalmente se entiende que vamos caminando a veces con máscaras, con caretillas para poder sobrevivir y que realmente solo en una terapia, por ejemplo, o a lo mejor la profesora que me antecedió dijo una amiga, una persona de confianza, pero yo la verdad lo asocié con una terapia, lo asocié con un terapeuta, una entrevista de terapeuta, porque dice que ha visto otras veces dañada la máscara, pero que esta vez quiso hurgar en el fondo del daño, ¿no? Dónde poder encontrar el daño profundo para poder repararlo ya completamente. Y bueno, el asunto de reparación de corazones, bueno, para mí sí sería la asociación de un momento en donde haces una introspección profunda y puedes recuperar tus emociones. Gracias. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Y bueno, vamos a escuchar a la maestra Laura Pérez, que también nos va a compartir. Bueno, yo concuerdo mucho con la maestra. Dice que es como que no indica el restaurador de máscaras que restaura la máscara. O sea, no, o sea, es una revisión general. O sea, está como indicando que es como que engloba todo, no dice es que es la máscara, sino en su totalidad. Entonces, al final, pues ya es un restaurador de corazones. Y perfecto, sí, sí, así maestra. es mi idea, la verdad. No sé si aportar algo más. Perfecto, pues muchas gracias. Bueno, pues nuevamente voy a regresar a la presentación en donde tenemos el texto y bueno, ustedes se dieron cuenta precisamente de lo importante que es empezar precisamente con esto. El texto nos hablaba de un pequeño hombre y bueno, lo que yo creo que ustedes pudieron notar es que algunas participantes me pidieron que volviera a poner el texto. Aquí está. Si ustedes se dieron cuenta, ninguna de las 3 participantes tiene la misma idea. Pueden coincidir en algunos aspectos, pero notaron que ninguno fue igual. ¿Por qué ninguno de los 3 fue igual? Precisamente porque nosotros tenemos una percepción diferente. Cada uno vaya tratando de contestar de manera individual estas preguntas. ¿De qué habla el cuento de Emilio Rojas, el restaurador de máscaras? ¿A qué se refiere? Por ahí las maestras nos decían que se puede referir a un amigo, tal vez a un conocido o a una persona que generalmente pues nos ayuda a renovarnos, ¿no? O a reencontrarnos.
Pero también tenemos, por ejemplo, hay quien piensa que se trata de una terapia, de un psicólogo, que tal vez a través de una participación continua va encontrando y va restaurando su corazón. Bueno, ¿quién es en este caso el restaurador de máscaras? Cada uno va sacando su conclusión y seguramente pues algunos coincidirán en que puede ser un amigo, en que puede ser a lo mejor pues no sé, también hay quien ha llegado a pensar que puede ser el espejo, o también hay quien puede ser nuestros padres o nuestros seres queridos, un hermano, un amigo. Pero después de leer el texto, sobre todo la cuestión es importante. ¿Qué es lo que cada uno de nosotros piensa después de haberlo leído? Y la pregunta es, ¿aprendiste algo? Tal vez aprendiste que, pues que tenemos máscaras, que vivimos con varias máscaras, que no encontramos nuestro verdadero rostro, que vamos transitando por la vida tratando como de conocernos a nosotros mismos y de ser congruentes con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra manera de ser. Todo esto se va entretejiendo, ¿no? Todas las interpretaciones que hicieron las maestras participantes fueron iguales. Creo que notamos que no. ¿Algo de todo lo mencionado por los participantes te llamó la atención? Estas son las preguntas que vale la pena hacer en este momento, porque pues nos va a hacer pensar sobre todo en un enfoque de la lectura, ¿no? Y bueno, pues yo creo que en este contexto, para muchas personas, la lectura puede ser peligrosa. Puede ser peligrosa porque te despierta la curiosidad, porque puede ser que, aunque no tenías pensado que en este momento yo te pusiera a pensar, pues tu mente está trabajando, ¿no? Estás tratando de construir una interpretación del texto, estás tratando de pensar, para mí, ¿quién es ese restaurador de máscaras, ¿no? ¿Qué son las máscaras? ¿Quién las restaura? ¿Para qué? ¿Y por qué el que era restaurador de máscaras se convirtió en un restaurador de corazones? Este cuento te llevó a otro lugar, no sé, tal vez con un herrero, tal vez con un carpintero, porque nunca dice de qué es la máscara, ¿verdad? Pero te llevan a otros lugares. La lectura te hace imaginar, la lectura propicia la reflexión, te ayuda a mirar con otras perspectivas, te hace descubrirte a ti mismo, te lleva a cuestionar la realidad, por supuesto, ya lo vimos, te hace pensar y indudablemente también te permite aprender. Por eso para muchas personas pues la lectura es peligrosa, ¿no? Si a veces estamos tan conformes en nuestra área y en lo que somos y en lo que hacemos, pues difícilmente nos daremos ese tiempo como de pensar algo diferente. Pero cuando nosotros pensamos en la lectura que se realiza en la escuela, generalmente se trabaja de diferentes maneras. Desde mi experiencia, lo que yo he podido descubrir es que los maestros utilizan en algunos casos la lectura para perfeccionar, enriquecer y profundizar en algún tema, para poder enriquecer ese aprendizaje. En otras escuelas se le da más peso a la lectura, a la dicción, a la entonación, a la puntuación con la que leen nuestros estudiantes. En algunos casos, aunque no comprenda nada, lo importante es que lea muy bien en voz alta. En otras escuelas la comprensión es valorada, sí le evalúan, pero casi siempre a través de las preguntas y casi siempre son muy parecidas, ¿no? ¿Cuál es el título de la lectura? ¿Quiénes son los personajes? Y ya, ¿no? A lo mejor alguna pregunta de tipo textual es lo que encontramos a veces en las escuelas. Esto me ha hecho descubrir que pues la lectura y el uso de la lectura es limitado, es desperdiciada, a veces es despreciada por los alumnos. De verdad yo he preguntado y los alumnos no gustan mucho del acto de leer. En muchos salones se les obliga. Muchos de nuestros estudiantes realizan actividades de lectura sin gusto. En otras escuelas también se ha planteado incluso como castigo. Y se portaron mal, pues ahora llevan más tarea, ¿no? Y ahora van a estudiar más y van a leer más y van a revisar tal cosa. Y entonces, pues los estudiantes lo llegan a percibir como algo negativo. Y las experiencias negativas en torno a la lectura, bueno, son desde que eres un nerd, si te gusta leer, hasta que eres un ñoño. Y bueno, finalmente, pues todos estos adjetivos despectivos para las personas que les gusta leer, pues empiezan a contagiarse, ¿no? Como si leer fuera algo. Por eso decía yo que a veces creo que la lectura puede ser peligrosa porque pues nos hace salir de un área de confort en la que estamos. Y bueno, pues esta es una oportunidad que tenemos de trabajar con la lectura desde otra perspectiva.
¿Cómo vamos a rescatar la lectura? ¿Cómo vamos a aprovecharla y cómo la podemos fomentar en la escuela? Es precisamente lo que vengo a platicar el día de hoy y lo vamos a trabajar a partir de varias cuestiones y actividades que tengo preparadas. Pero bueno, pues de lo que se trata precisamente es de propiciar situaciones sociales de aprendizaje. Ustedes se dieron cuenta de que en torno a la lectura y en torno al texto que leímos, no todos entendemos lo mismo. Esto no quiere decir que cada uno va a comprender de manera diferente lo que lee. Lo que quiere decir es que vamos a negociar significados. Entonces, en las situaciones sociales en donde proponemos una actividad de lectura, ya sea en el inicio, en medio o al final, o en algún momento oportuno que tú tengas de la clase, tal vez haciéndolo de manera individual, o la lectura robada, o la lectura en voz alta, cualquier modalidad, tendrás una oportunidad. Estoy bien mala también de mi presión, que voy con el chingado hijo de Horacio, me andaba matando. Ay, perdón, creo que alguien tiene su micrófono abierto. Eso no lo dije yo, pero bueno. La idea es propiciar situaciones sociales de aprendizaje, en donde podamos compartir lo que leímos, lo que entendimos, lo que pensamos, cuestionarlo y tratar de ponernos precisamente de acuerdo sobre lo que el texto nos ha expresado. Es importante que en todas las aulas y en todas las escuelas se puedan revisar diferentes portadores de texto. Muchas maestras utilizan el término cuento para referirse a cualquier texto. El texto puede ser diferente. El cuento tiene particularidades específicas. Es muy diferente un cuento a un libro de texto. El libro de texto puede contener cuentos, pero las características del cuento no son las mismas ni de la fábula, ni de la leyenda, ni de la receta médica, ni de un cuestionario, ni tampoco de una noticia, ni de todos los tipos de texto que podemos encontrar en un periódico. Por eso es tan importante que en la escuela se revisen diferentes portadores de texto. Ahorita fue un pequeño cuento de Emilio Rojas, pero hubiera podido ser un refrán. Y ese refrán, aunque sea chiquitito y aunque solamente esté conformado por 2 renglones, puede ser un portador de texto que nos lleve a la reflexión. Y es ahí donde tenemos esa oportunidad de construir un significado. ¿Qué significa para mí tener un restaurador de máscaras o buscar un restaurador de máscaras? ¿O qué significa para mí tener una máscara? ¿Qué relación puede tener la apariencia de mi rostro, la expresión de mi cara con lo que estoy sintiendo y estoy expresando a través de mis palabras? Eso es mucho más profundo que solamente decir cómo se llama el cuento, ¿no? O qué personajes participan. Este es lo esencial de la lectura, es construir significados. Y esos significados van a depender de cuál ha sido nuestra historia personal, de cuál ha sido nuestra vida, de nuestra trayectoria académica, de las oportunidades que hemos tenido de interactuar con otros y aprender de ellos. Esto depende de nuestra vida personal. Eso es lo que nos dota de esta oportunidad para poder enriquecer más la visión de un mismo texto. Aunque todos lo estemos leyendo, las experiencias de cada uno lo pueden enriquecer. Por eso es indispensable que a partir de un evento de lectura no perdamos la oportunidad de hacer una discusión, de lograr un intercambio de ideas, para que cada uno de nuestros estudiantes pueda confrontar sus propios puntos de vista sobre el mismo. Los usos sociales de la lectura son muchísimos, ¿no? No podemos perder de vista que vamos a manejar en algunos momentos los textos que son útiles para nosotros. Por ejemplo, elegir una película de una cartelera o elegir el horario en que está la película en determinada sala de cine, o también preparar un pastel y seguir una receta. Esos son algunos tipos de texto útil, ¿no? Bueno, el contrato que estás firmando para poder tener alguna prestación de un servicio es útil. Informativo, bueno, tienes los periódicos, tienes los libros, tienes incluso los libros de texto. Y bueno, también podemos jugar y divertirnos con la lectura. Por eso los usos sociales de la lectura son muchos, ¿no? Podemos trabajar con estos usos que son de estudio, con el uso social de la lectura para aprender, para enriquecer nuestra formación y, por supuesto, también para participar en la sociedad, que son los que marcan nuestro programa. Es muy importante que en cada interacción de lectura, cada uno de nuestros estudiantes pueda descubrir una función que tiene a la lectura y qué valor le damos. ¿Por qué los refranes son importantes? ¿Por qué los cuentos son importantes? Yo he estado cuestionando mucho a mis estudiantes de quiénes son los que tuvieron la oportunidad de que les leyeran un cuento cuando eran niños.
Y curiosamente, de verdad, muy pocos han tenido esa oportunidad. Los que hemos tenido la fortuna de que alguien nos lea o nos cuente un cuento, de verdad ha cambiado nuestra visión porque nos ha llevado a imaginar de manera sorprendente a todos los que nos dieron este regalo. ¿Pero qué es leer? Bueno, leer, esta es una de las definiciones que me parece más completa, ¿no? Leer es el proceso interactivo por medio del cual el sujeto lector construye una representación mental del significado del texto, al relacionar sus conocimientos previos como lector con la información proporcionada por el texto. Por eso les decía, para poder comprender un texto, qué importante es que entre en juego nuestra historia personal, nuestra trayectoria académica, lo que vivimos en la escuela, lo que leímos en otro texto, porque de esa manera vamos a enriquecer mucho más nuestro aprendizaje. Tendrá de dónde relacionarse el nuevo conocimiento con estas estructuras que ya tenemos formadas a lo largo de nuestra vida en nuestra mente. En la escuela hay muchísimas oportunidades para leer, ¿no? Desde un ratito, una cosa pequeña, no tiene que ser textos muy largos. Pero bueno, vamos a empezar con una de las actividades en donde yo propongo que podemos usar la lectura para introducir a nuestros alumnos en otros temas, de otras áreas de conocimiento, pero que específicamente van a permitir que el propio estudiante vaya teniendo la estrategia y vaya trabajando con su mente y construyendo esa interpretación del texto. Este también es un cuento de Emilio Rojas. Nada más que olvidé algo. A ver, ¿quién nota lo que olvidé? ¿Alguno de los participantes puede? Todos, cada uno, léalo y vamos a pensar en un título, ¿de acuerdo? ¿Qué título le pondrían a este texto? Es un cuento completo. Emilio Rojas tiene en ese libro del pequeño hombre muchos cuentos pequeños. Me gustan mucho por eso, porque son profundos y nos hacen pensar en muchas cosas, pero al mismo tiempo son breves. A ver, cada uno piense en un título y pueden anotarlos a través del chat. A ver, ¿cómo ven? ¿Alguno de sus títulos? A ver, váyanlos diciendo así, nada más 5, vamos contando, ¿de acuerdo? A ver, ¿quién quiere compartir su título? Ay, yo pensando que todos iban a encimar y nadie ha levantado la mano. Bueno, si les parece mejor, pueden ponerlo también a través del chat. A través del chat. Creadores de estrellas y luz, muy bien. El pulidor ancestral, ok. A ver, ¿qué otro título se les ocurre? ¿Uno más? El brillo de las estrellas, ok, muy bien. El pulidor de estrellas, bueno, se van acercando. ¿Ya se fijaron? El texto solito está invitando a que le pongas un título. Esto quiere decir que el título es muy importante para los chicos. Es una de las estrategias que se conoce como el muestreo. Cuando tú le pones un título, les voy a decir el verdadero título de este texto, por ahí estaban muy cerca, se llama El oficio de pulir estrellas. Cuando nosotros nos damos cuenta, el título te sirve como un foco. El chico va a poner su atención en el título y el título te va a llevar a conocer todo lo que está escondido entre las líneas de ese texto, entre las páginas de ese texto. Por eso es muy importante que se realicen este tipo de actividades. Tú puedes ponerles así, ellos no se esperan lo que vas a hacer, pero ellos van a pensar en un título y no les va a quedar otra más que leerlo, comprenderlo y tratar de inferir cuál podría ser el título que pudiera tener este texto. Esta es una primera actividad de acercamiento y voy a tener que regresarme. Es que de repente saben qué es lo que pasa, que cuando ya me tardo un poco en cambiar de diapositiva. Ok. Y aquí está. Un lector, como ustedes lo vivieron en este momento, activa sus conocimientos previos y el solo título ya está activando una expectativa. Está creando algo que tú esperas del contenido de ese material impreso. Cada uno de nuestros alumnos va a plantear una hipótesis inicial sobre el significado del texto. Por eso es que todos empezaron a trabajar mentalmente en construir un título.
Cada uno de nosotros, cuando estamos frente a un texto, elaboramos inferencias y hacemos predicciones, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué sigue? Seguramente el pulidor de estrellas es un oficio, seguramente está en el espacio exterior, ¿no? Finalmente todo esto se vale, que tú puedas inferir, imaginar, hacer predicciones. Pero lo que es indudable es que cada uno de nosotros va a elaborar esas inferencias y predicciones precisamente a partir de sus experiencias y conocimientos previos. Ahí es en donde vas a relacionar lo que conoces con el texto nuevo. ¿Qué ocurre si no hay experiencias previas? Pues entonces nos va a costar más trabajo comprender lo que leemos. A veces de verdad no nos damos cuenta, pero cuando se enseñó a leer a muy temprana edad, pero con muchas carencias en el trabajo con la comprensión, en donde nos enseñaron a leer solamente sílabas, a unirlas y a formar palabras, es mucho más difícil llegar a la construcción de un significado. Pero cuando tú estás trabajando con tu mente y estás relacionando lo nuevo, que es en este caso la información contenida en el texto, con algo que ya existe en tus experiencias previas, entonces vas a enriquecer tu conocimiento de esa manera. Y de esa forma es como se construyen nuevos aprendizajes. Entonces, si se dieron cuenta, la lectura es un gancho. La lectura literalmente es un gancho que nos va a permitir, sobre todo, relacionar nueva información. Pero debe haber algo ahí, ¿no? Fíjense, aquí hay una de las cuestiones. Ustedes se dan cuenta. Me encantan estos dibujos porque todos nos están mostrando lo que la lectura está haciendo en realidad en nuestra mente. Vean la primera caricatura, ¿no? Me encanta. Ya se fijaron que cada uno tiene una experiencia previa y lo que leyeron lo relacionan con eso. Pero después cuando lo comparten, como lo hicimos en este momento, hace un momento con los maestros que participaron, lo que hacemos es tener una idea mucho más amplia, más completa y con otras perspectivas que tal vez no habíamos considerado. Esa es una de las cosas que hace la lectura. Por eso es tan importante que escuchemos el conocimiento previo de nuestros alumnos y que puedan ellos tener la oportunidad de relacionarlo con lo que les está brindando el texto. En el segundo momento, vean, aquí tenemos digamos que cada uno de estos círculos, imaginen que es una experiencia previa, está ahí, digo, entra la lectura, va con la experiencia previa, la relacionamos y tenemos varias experiencias y finalmente esto que va a resultar como salida será diferente en cada uno de nosotros. Aunque coincidimos en algunas cosas, para unos el restaurador de máscaras sería un terapeuta, para otros será un amigo, para otros será un diario y etcétera, ¿no? Finalmente, así es como necesitamos tejer este conocimiento en nuestro cerebro. Ahí está con puntitos y rayitas en esta tercera ilustración, pero en la ilustración que se encuentra en la parte inferior nos damos cuenta todas las ideas y todas las aportaciones que van dando cada uno de nuestros estudiantes van a enriquecer esa visión y ese aprendizaje. Eso es lo verdaderamente rico, no solo el texto, porque el texto tiene todas estas cosas guardadas y las tuvo guardadas para cada uno de los participantes a su alrededor. Por eso, si se dan cuenta, aparece ahí una lupa, aparecen las estrellas, que para mí son las ilusiones, aparecen los engranes, que son los datos que van a ayudar a construir un nuevo aprendizaje, y aparecen las piezas de un rompecabezas. Eso es lo que hace la lectura en nuestros chicos. Observan, leen, confrontan sus ideas, escuchan las opiniones de otros y así es como vamos construyendo su aprendizaje a partir de la lectura. Bueno, quiero que veamos este trabajo que vamos a hacer ahorita. Estoy mostrando dos portadas de dos libros. Son dos libros que así se llaman. Uno se llama De la vaca al zapato y el otro es Del árbol al papel. Si ustedes se dan cuenta, estos dos libros forman parte de una pequeña colección, o sea, se parecen. Uno sí está en blanco y negro porque me lo prestó un alumno y lo tenía en fotocopia. Pero finalmente, ¿de qué creen que se trate este libro? Solamente estoy mostrando la portada. ¿Ya se fijaron? No estoy enseñando todavía el texto, pero si dice Del árbol al papel y el otro dice De la vaca al zapato, ¿de qué creo que se va a tratar? Y entonces, cuando empezamos a leer este texto que puede servirme, tengo que hacer preguntas que son esenciales en el proceso de construcción del aprendizaje.
después de leer el texto, la portada se puede leer. Ahí alguno de nuestros estudiantes, claro, esto es un libro para chiquitos, el del restaurador de máscaras lo usé para ustedes, maestros, como adultos, pero sobre todo será llevar a los niños a pensar qué dice sobre la vaca, qué dice sobre el árbol, qué dice sobre el papel, en qué se transformó la piel de la vaca, en qué se transformó el árbol, qué fue lo que hicieron con él, dónde empezó el camino de ser árbol a llegar como papel en nuestra libreta, en el cuaderno que tenemos en el salón. Esas son preguntas que no nada más son, les digo, no es quién es el autor, quién es el personaje, cuál es el título, que es lo que siempre preguntamos y además pues eso está en la portada, ¿no? Lo importante es leer entre líneas. ¿Qué es lo que dice de la vaca? ¿Qué dice que se hizo con esa piel de la vaca? ¿Cómo se fue transformando a convertirse en un par de zapatos? ¿Cómo eligen los tamaños? ¿Con qué herramientas se trabaja? Son muchas preguntas más que surgen a partir de usar la lectura como un anclaje inicial. ¿Qué tema es el que yo puedo trabajar a partir de estos libros, por ejemplo, que son muy, muy sencillos, pero que pueden estar en las bibliotecas áulicas y que además serían una buena herramienta? Puedo estar hablando de los procesos de transformación, de las actividades primarias, secundarias y terciarias, ¿no? Y luego le voy a preguntar, ¿cómo sabes que el zapato se convirtió? Fíjate, estas preguntas son esenciales. ¿Cómo sabes, le preguntas a tu chico, que la vaca se convirtió en un zapato? Y entonces él te va a dar los argumentos. ¿Por qué? Porque construyó a partir de sus inferencias, de sus predicciones, de su imaginación y sobre todo de la estrategia de muestreo, que la imagen esencial de la portada y el título le dan un anclaje que le va a servir para poder despertar y despegar a otros conocimientos. Espero que hasta aquí me vayan siguiendo, pero miren, vean, aquí dividí, esto fue un ejercicio que tuve que hacer, sobre todo para que ustedes me fueran siguiendo. ¿Qué es lo que pueden aprender con este libro tan sencillo? De la vaca al zapato o del árbol al papel. ¿Qué puede aprender en este sentido? Fíjense, ahora me regresé, ahí está. ¿Qué puede aprender? Tenemos una serie de conocimientos que yo considero explícitos, ¿no? Ese lo puedo relacionar, por ejemplo, con quiero regresarme a las preguntas. Creo que estoy avanzando, ¿verdad? En vez de regresarme. Voy a quitarla y me voy a regresar porque no quiero que pierda la sorpresa. A ver, quiero regresarme a la diapositiva anterior o que no me está dejando. Bueno, se las quito y me regreso de otra manera, porque ya no quiero que pierdan el hilo de lo que estamos trabajando. Aquí está. Estas son precisamente las preguntas de las que estábamos hablando, ¿no? De la vaca al zapato. ¿Y qué conocimientos son los que nuestros chicos pueden lograr a partir de esto? Los procesos y transformaciones. ¿De qué están hechas las cosas? Esa es una de las cuestiones. Ya vi que se tarda, pero luego si le muevo, se encima. ¿Cómo se hace un producto? Puedes hablar de las actividades económicas, del aprovechamiento y la preservación de recursos naturales. Estos son lo más sencillo, ¿a poco no? Cualquiera de los libros que tú tienes a la mano o las lecturas que tienes en tu libro de texto generalmente te van a guiar a esto. Pero si tú te enfocas un poco en el título y en las ilustraciones antes de leer el texto, los vas a enganchar con más certeza. Esos son conocimientos explícitos, pero también tenemos algunos que están implícitos. Cuando tú estés hablando de que vas a transformar una vaca en un zapato, eso lleva, por supuesto, una responsabilidad. A la hora de expresar sus ideas, tienen esa posibilidad también de aprender a expresarse. Enriquecen su vocabulario. Transversalmente podemos enseñarlos a investigar, a ordenar hechos o sucesos
y por supuesto a consultar en diferentes fuentes de información. Maestra, ¿y cómo se hace la mermelada? ¿Y cómo llega es que la vaca no nada más, lo que nos da la vaca no nada más termina en zapato, ¿no? Tiene un proceso de transformación cuando también nosotros pensamos en los botes de leche que tenemos en el refrigerador. Estos son conocimientos que indudablemente vas a poder trabajar a partir de una lectura tan sencilla como esa. Y por supuesto, si tú vas manejando y vas entusiasmando con la lectura, estás formando también a través de un currículum oculto. Este currículum oculto es emplear la lectura con diversos fines, en este caso para informarnos, para aprender. También despiertas la curiosidad por la lectura y los enseñas a cuestionar la realidad. No nada más es lo que dice el texto, es todo lo que podemos construir alrededor del texto que tenemos en nuestras manos. Entonces, a ver, ahí viene el examen. ¿Están listos? A ver, ¿quién de ustedes me puede decir qué contenidos son los que podría generar y cómo podría usar estos libros como un anclaje precisamente para trabajar? Hago el hincapié de que la última no es un libro. La última, el último es un artículo de una revista científica. A ver, ¿cómo ven? ¿Por qué se esconde? Este título, vean por favor lo que está en el tronco. ¿Ya se fijaron? ¿Qué puedo trabajar con ellos? Que despierte la curiosidad. Porque ahí no dice, ¿no? El camuflaje de los animales y de las plantas, se esconden en el color de las plantas para que no los vean sus depredadores. Todo eso lo dice en el interior. Pero en realidad, ese libro tiene un texto que los va a ir llevando a construir este aprendizaje. Y es mucho más profundo que solamente pensar, ¿no? Definición y concepto. No podemos seguir invitando a nuestros chicos a trabajar así, que solamente les plantees preguntas. Miren, de los volcanes, ahorita que tenemos al Popo tan activo, ¿no? Ahorita que el volcán Popocatépetl está tan activo, esta puede ser una buena idea para calmar su curiosidad. ¿A poco no? Llevas el libro de los volcanes, es un cuento, Historias con Ciencia. Esta es una serie en donde habla de los volcanes, habla de las inundaciones, de los huracanes y de todo esto. Y esta serie lleva precisamente a través de un cuento a jovencitos, a niños, a experimentar qué es un volcán desde la lectura. Matías en su salto mortal. Matías en salto mortal. ¿De qué creen que se va a tratar? ¿Ya se fijaron? Me puede servir, por ejemplo, para prevenir accidentes, que usen casco, que usen rodilleras y que en estos deportes extremos como se usan ahora esto del parkour y de traer también, como ustedes indíquenme, cómo se llama cuando andan en un patín, porque no es la patineta, está la patineta, pero también hay quien hace este ejercicio del parkour, no necesita de la patineta, esa es, digamos, solamente habilidad física. Pero si me van siguiendo, estos textos los puedo ocupar para introducir estos temas de aprendizaje. Y por supuesto, cuando yo veo al oso polar y veo las imágenes, el cambio climático, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo con este cambio? Estas ondas de calor no son producto de otra cosa más que de una sobreexplotación de nuestros recursos naturales. Queremos tener un clima como el que teníamos, pues necesitamos sembrar más árboles, porque de verdad, si no ocurre eso, vamos a estar en problemas. Sí se dan cuenta de que la lectura es una oportunidad no solamente para que el chico te conteste bien en el examen, que es una forma de hacerlos inmiscuirse en el tema, de aprender más, de profundizar, de conocer otras posibilidades que no había ni siquiera pensado. Eso es precisamente la parte interesante. Y bueno, acá tenemos otros textos, ¿no? Aquí les puse la actividad, una de las actividades que podían realizarse. Fíjense, la brujiña encantadora. Habla de una bruja, pero aquí tengo, por ejemplo, cómo llegan los cuerpos geométricos. Si se fijan cómo di el salto de la lectura, me los voy a llevar a las matemáticas, me los voy a llevar en concreto a la geometría. Y en la geometría puedo trabajar muchísimas cosas. ¿En dónde están escondidos los artículos que sirven para medir? ¿En dónde están los cuerpos geométricos ocultos?
en donde hay triángulos, círculos, cuadrados, rectángulos, etcétera. Eso puede salir precisamente al pensar en una bruja que hace sus pócimas y que las pócimas están así como en su pequeño laboratorio macabro, ¿no? La lectura me sirvió de puente para llegar acá. Y en este caso, el cuento se llama La Línea. El texto de La Línea les va a contar que una línea va a convertirse en muchas cosas, ¿no? Se convierte en garabatos y se convierte en muchas cosas, pero finalmente puedo llevármelos al tema de las líneas rectas, curvas, y por supuesto en las onduladas y las quebradas, y entonces eso va a ser mucho más profundo, pero al mismo tiempo estoy enriqueciendo su experiencia de manera integral con otros temas. Yo quiero saber si más o menos me están siguiendo, pero aquí este es uno de los más clásicos. Fíjense, este libro Me gusta el chocolate, es uno de los libros que por ahí alguien me prestó, pero viene este ejercicio que viene en el libro de texto de matemáticas, se puede trabajar con lo de los chocolates. Me gusta el chocolate, es un libro, un cuento, un texto, este sí es un cuento, en donde el niño ama el chocolate. Y entonces, ahora fíjense todo lo que va a aprender. Puedes agregar unas actividades que no están contenidas en esta imagen, pero sí podrías preguntarles, por ejemplo, ¿qué chocolates han probado? Y alguien te va a decir las lenguas de gato, los chocolates que están rellenos de cereza, los Ferrero Rocher y todos esos, ¿no? ¿Cuántos ratones se compran con 6 pesos? ¿Cuántas lenguas de gato se compran con 5 pesos? ¿Cuánto paga por 20 caracoles? Estos son nombres de chocolates y van a tener que observar en el dibujo cuáles son los chocolates. Si se dan cuenta como el texto que yo elija va a llevarlos por un camino certero a que ellos puedan aprender y con más familiaridad puedan recurrir a la información. Este es el camino que yo propongo para trabajar con la lectura. Cuando tú utilizas un texto precisamente para iniciar y llevar a los chicos al conocimiento de un tema, debe haber un intercambio. Este intercambio es como lo hicimos nosotros con el restaurador de máscaras, ¿no? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que entendiste? ¿Qué es lo que te dice? ¿Cómo te diste cuenta de? Recuperamos el texto y ya que recuperamos de qué se trató, de qué habla, entonces vamos a tener ya muy clara la intención de acercar a los chicos con ese texto que tú los estás llevando. No es un camino rígido, esto no es un camino, más bien son alternativas que tú puedes utilizar. Cuando tú utilizas el libro para ejemplificar, por ejemplo, tu contenido, les estás dando una posibilidad de ampliar mucho más el contenido de lo que están aprendiendo en clase. Orientas la atención precisamente hacia ciertos aspectos del texto que son esenciales y que son cruciales para la comprensión del tema. Por supuesto, también puedes hacer uso de una lectura previa a la clase, o sea, que ellos ya lleguen con un texto leído. Sí es una cosa importante que lo lean completo, porque cuando nosotros no lo tenemos leído de manera completa, pues eso nos puede costar mucho trabajo, porque no tienen la visión en su plenitud. Hay que leer en varios momentos del día, no solamente en la mañana, ¿no? Porque eso de iniciar el tema a lo mejor a alguien se le ocurre que puede ser solamente en las mañanas, pero no, también puede ser en otros momentos. A lo mejor cuando vas a cambiar de clase y ahora vas a ciencias o cuando estuviste en español, puedes utilizar una noticia para poder anclar un tema. Por ejemplo, esta noticia del Popocatépetl y de las exhalaciones y de en qué fase están de seguridad en las zonas aledañas del volcán, puede servirte para trabajar sobre las erupciones volcánicas y de eso llevarlos a las montañas más altas de nuestro país y cuáles son volcanes y cuáles no, y por qué sí son volcanes y por qué no, y cuáles están activos en el mundo y cuáles no. Fíjate cuántas cosas puede aprender que no solamente serían qué es un volcán, ¿no? Si te fijas, hay mucho más que aprender. Iniciar el tema puede ser con cualquier portador de texto. Puede ser un chiste, puede ser un cuento, puede ser un refrán, una receta, una noticia, un libro de consulta, un artículo de opinión. Cuando son jóvenes, digamos, de secundaria para arriba, también puedes escoger las noticias, les gustan mucho. Y si buscas noticias de los temas que a ellos les interesan, todavía tu impacto será mayor con ellos.
Aquí, eso es importante, ¿no? En la lectura en estos momentos de la clase, puedes utilizar la lectura como en este caso, que es en el inicio. Te sirve para enfocarte en el tema, para despertar el interés y la curiosidad y sobre todo para crear una expectativa que se va a llenar o tal vez solamente se va a despertar a partir de la lectura. Y ellos van a querer llenar ese hueco, esa necesidad de saber más. Durante el desarrollo de la clase también se puede trabajar con la lectura. La puedes utilizar para ampliar la información, para profundizar más en el tema, para establecer relaciones entre varios conceptos y varias ideas, como lo vimos con lo de la bruja y los cuerpos geométricos, ¿no? Una cosa es la literatura y otra cosa son las matemáticas, sin embargo, se pueden unir. Cuando el chico entiende que las cosas se pueden unir, todo va a fluir mucho más fácil para él, porque aprende de todo y en todas partes. Y eso es lo que él necesita descubrir. Aquí le estás dando la herramienta. Los libros te enseñan cosas. Y para cerrar una clase, por ejemplo, pues también se pueden integrar conocimientos, se puede afirmar lo aprendido, puedes usar la lectura como una conclusión y también puedes transferir lo que el chico aprendió de esa lectura a nuevas situaciones. Si te das cuenta, la experiencia de la lectura cuando la utilizas para iniciar un tema de aprendizaje puede darte una oportunidad para que cada uno de tus chicos se emocione y pueda enriquecerlo. Lo que queremos es que nuestros chicos se conviertan en lectores funcionales, ¿no? Y un lector funcional tiene el hábito de leer, no va a tratar de negociar con los puntos y con el número de páginas que tiene que leer, porque él tiene el hábito y lo va a acabar haciendo esta actividad solo. Y toda la vida lo va a acompañar. Los lectores siempre van a ser lectores. Le va a gustar la buena lectura, va a escoger de sus títulos, va a comprender el contenido, va a enriquecer su vocabulario y cuando no lo comprende lo puede platicar con alguien. De esta manera ampliará su cultura, él va a recrearse, va a enriquecerse a través de las lecturas que va tomando cada día. Imagínate si cada día tuviera una oportunidad de reflexionar sobre una lectura en un pequeño momento o para iniciar un tema. El chico no lo está esperando y ahorita están muy negativos con esto de la lectura. Les digo, para ellos leer es ser ñoño. Entonces necesitamos buscar lecturas que verdaderamente los atrapen y les despierten el interés por un tema. Que consulte libros con habilidad, que sea capaz de resolver las dudas por su cuenta, saber en dónde buscar información y lo más importante, que construya significados personales. Por ahí decía uno de los maestros que participó, ¿no? Para mí significa esto. Cuando lo dice, eso es para mí, y que cada alumno lo diga, es que ya estamos verdaderamente formando lectores. Una situación educativa como todas las que tenemos en nuestra clase cotidianamente, es una situación de comunicación. O sea, en una clase hay muchos estudiantes que están juntos y el estar juntos les da una oportunidad de intercambiar ideas, de conocerse, de rescatar lo que piensa uno, lo que piensa el otro y de contrastarlo. También es la posibilidad de promover estos procesos de interacción social y de construir un conocimiento en conjunto. Yo te enseño a ti, tú me enseñas a mí y los dos aprendemos. Esta es la oportunidad que tienes de aprovechar la lectura para introducir un tema, porque es la manera de enriquecer su cultura. Lo que va a aprender de todo lo demás y de todas las actividades que tendrás en el cuaderno y en el libro de texto y con los juguetes y con el patio y con la película y con todo lo que relaciones la lectura, va a enriquecer indudablemente su cultura. Leer equivale a formar ciudadanos, no nada más, les decía yo, no es para pasar el examen y para tener ahí puntos extra. Es formar ciudadanos y esa es la única manera que podemos tener de que puedan transformar lo que tienen de información en ese conocimiento y ese conocimiento los va a impulsar a cambiar su manera de ver la vida. ¿Por qué? Porque me gusta esto. Cada lector habrá comprendido lo que su perspectiva acerca del mundo le permita comprender. Por eso es tan importante que todas las experiencias que podamos regalarles, porque eso es un regalo cada día, regalarles la posibilidad de pensar en algo diferente, de aprender algo más. Eso es lo que le va a permitir comprender el mundo. Los que no han tenido esas oportunidades de verdad, quiero que vean, miren, estas son varias perspectivas de lo que puede ocurrir con la lectura, ¿no? Miren, vean, en esta imagen, a ver, por ejemplo, bueno, yo conozco a Silvestre y a Piolín y seguramente ustedes también, ¿no? Pero vean, el significado que construye una persona. Por eso me regreso y vean esto. Cada lector habrá comprendido lo que su perspectiva acerca del mundo le permita comprender. Y aquí están estas perspectivas. Para unas personas ven la imagen y van a decir, pues el gato está cazando un pájaro. El pájaro es cazado por un gato.
Un vertebrado emplumado de sangre caliente es perseguido por el cuadrúpedo felino doméstico. Y bueno, aquí está en francés. ¿Cómo ven? Le chat chase un osseu. Bueno, finalmente, ¿qué les parece? Cada uno, les digo, los estudiantes van a tener, no es lo mismo con las mismas palabras, pero la idea la tendrán y esa sí será igual para muchos. Entonces, me gusta para ir dando oportunidad a las preguntas, esta frase que dice que la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Imagínate, cada oportunidad de leer y cada vez que les lees algo para iniciar un tema, les estás abriendo una puerta y ellos son los que van a poner el límite al camino que tienen detrás de esa puerta. Entonces, pues eso es lo que quería compartir con ustedes. Y bueno, pues aquí está mi correo electrónico. Estoy a sus órdenes y bueno, pues estoy lista para lo que quieran saber, para que dialoguemos, platiquemos y podamos enriquecernos. Muchísimas gracias, doctora Romo. Tiene usted varios comentarios en lo que yo voy planteando algunas ideas de cierre. Seguramente a usted le gustará leer las felicitaciones, el reconocimiento, los agradecimientos por parte de los maestros que se encuentran aquí. Le comento que tenemos participantes de la Ciudad de México, del Estado de México, de Oaxaca, de Guanajuato, de Nayarit, de Chiapas, de Veracruz, de Morelos, de San Luis Potosí, de Tabasco, de Nuevo León, 12 entidades que se han identificado y que para nosotros siempre es una enorme motivación saber que algunas de estas ideas van a llegar a los niños, a las niñas, a los jóvenes que todos estos profesores y profesoras atienden todos los días. Y doctora Romo, pues mire, aquí el licenciado Enrique Romo, que lo reconocí porque fui identificando, orgullosamente dice que es su hermano. Efectivamente, yo también, Enrique, estoy muy orgullosa de ser amiga de la doctora Romo porque es una mujer dedicada. Todos los libros que nos compartió, ella va coleccionando, comprando, fotocopiando, tiene una enorme cantidad de cuentos, de historias, de material que hablan de esta vocación verdaderamente siempre de tener herramientas, instrumentos para enriquecer nuestro trabajo. No pude evitar, maestros y maestras, pensar en tres, por lo menos, ideas importantes que la doctora Claudia nos dejó, tratando de pensar estas provocaciones del Plan 2022. Primero, esta enorme necesidad que tenemos los maestros de ir enriqueciendo nuestros materiales, la enorme necesidad de tener una biblioteca de aula, un rincón de lectura, donde vayamos poniendo materiales de consulta, lecturas recreativas, lecturas o documentos que permitan la ampliación del trabajo de los chicos para que cuando terminen una actividad ellos puedan continuar esta búsqueda. Y también podemos, por supuesto, eso no se excluye, que al lado de este rincón de lectura también haya una computadora, un acceso a estas búsquedas en Internet para que los chicos vayan profundizando. Quitarnos, creo que fue otra de las grandes invitaciones que nos hizo la doctora Romo, de quitarnos el miedo de que los chicos aprendan más, que su curiosidad a través de la lectura lo lleve a dar más información. Creo que las aulas casadas con los exámenes y solamente tenemos que abordar en los salones de clase aquello que va a venir en un examen, esa aula es la que cada vez más está desapareciendo, se está difuminando. Y por supuesto, la idea que nos propone el Plan 2022 de propiciar esta construcción de significados,
esta negociación de partir de un significado donde todos debemos de llegar a un acuerdo, lo que le ha llamado el Plan de Estudios 2022, las estrategias dialógicas. Me parece que la doctora Romo nos ha provocado a través de los ejercicios, de los ejemplos, de los diferentes tipos de texto y estas ideas que nos ha dado a trabajar la lectura como una herramienta para la apropiación cultural. Pues, doctora Romo, siguen las felicitaciones, los agradecimientos, y como ustedes saben, maestros y maestras, esta sesión queda grabada. Si a ustedes les parece bien, nosotros se las mandamos a los que asisten, queda grabada en la página de Grupo Loga para que la puedan compartir con otros maestros y maestras. Y Claudia, en función de lo que has podido leer, además de que ya hay saludos también aquí de Baja California Sur, no sé si quisieras concluir con alguna idea para cerrar tu sesión. Claro que sí. Bueno, me quedé con varios libros. Aquí tenía yo un altero por si ay, qué optimista, ¿verdad? Que me iba a sobrar tiempo y íbamos a poder ver más ejercicios. Pero yo creo que los que tienes ahí, de verdad, yo he tenido oportunidad de explorar el rincón de lectura y esos libros son de verdad desaprovechados. Nada más quiero comentarles que en alguna ocasión estuve en una escuela que compró una colección que se llamaba La Vuelta al Mundo en 18 tomos. Nada más imagínate qué colección. La Vuelta al Mundo en 18 tomos. Y la directora la guardó bajo llave porque se maltrata. Porque no quería darles los libros a los niños porque se maltratan. Yo creo que es peor que se queden ahí en una vitrina sin que esos libros hayan sido verdaderamente aprovechados y explotados. Yo creo que todo lo que tú tienes a la mano, te digo, hasta el volante que te dan en la calle o estos folletos que te dan del súper, te pueden servir como portador de textos para generar muchas cosas, ¿no? ¿Cómo sabes qué? ¿Cómo te diste cuenta de qué otra manera? Y vas a ver cómo vas a reformular mucho del trabajo. Y como bien lo decía la doctora Patti, a veces nos da miedo que aprendan más, porque sí es cierto, te van a demandar mucho más. Pero pues eso es lo que necesitamos, que no tenga límite. Por eso somos un país muy limitado en muchas cosas, porque pues estamos autolimitándonos, ¿no? No despegamos como deberíamos. Y yo creo que esa es una oportunidad. Por aquí alguien me pregunta que dónde se compran los cuentos de Emilio Rojas. Este es un solo libro, está El Aprendiz de Pintor y El Pequeño Hombre. Son los que yo conozco y están en Gandhi. Ahí todavía yo creo que los deben tener. Y pues les agradezco mucho todo lo que ustedes están aportando y todo lo que me brindaron de su tiempo, se los agradezco mucho. Muchas gracias. Pues nos vamos a formato de galería para despedirnos. Claro, por aquí la maestra Ruth nos comparte que en muchas ocasiones los libros de Rincón, los materiales que nos van llegando a las escuelas tienen que estar bajo resguardo. Tenemos que encontrar maneras, maestros y maestras. Luego, cuando nos organizamos bien con los papás y los padres de familia, las madres, las abuelas, van viendo que los chicos leen y consultan material, ellos son grandes colaboradores. Seguramente ustedes irán trabajando herramientas, estrategias para hacer de sus espacios, de su aula, de su escuela, un espacio lector. Que esas mentes no dejen de imaginar, no dejen de tener curiosidad, no dejen de vincular ideas. Es parte de la labor que tenemos en responsabilidad los maestros y las maestras de impulsar. Muchísimas gracias, doctora Romo, por acompañarnos en este martes de Grupo Loga, seguir profundizando sobre este gran eje articulador de la lectura como un elemento de acercamiento a la cultura, y maestros y maestras se llevan algunas ideas para impulsar mañana mismo en sus salones de clase. Como siempre,
nuestro agradecimiento y nos vemos el siguiente martes. Un abrazo a todos, maestros y maestras. Gracias, gracias por su vocación, por su labor, por hacerse cargo de los niños, de las niñas, por no perder la pasión del trabajo y de impulsar el aprendizaje. Un gusto tenerles aquí. Hasta el próximo martes. Gracias.